como ven, he querido titular el encuentro de esta noche, Hoy aún hay tiempo. Y vamos a estar caminando por un trozo de la palabra de Dios, de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versos del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios, y la leo de la Reina Valera contemporánea. Hebreos 4, versículo 1. Por eso, temamos a Dios mientras tengamos todavía la promesa de entrar en su reposo. No sea que algunos de ustedes parezca haberse quedado atrás. Versículo 2. Porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a aquellos. Pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando la oyeron, no la acompañaron con la fe. Versículo 3. Pero los que creímos, hemos entrado en el reposo, conforme a lo que él dijo. Por eso, en mi furor juré, no entrarán en mi reposo, aun cuando sus obras estaban acabadas desde la creación del mundo. En cierto lugar se dice así del séptimo día: Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día. Y una vez más se dice: no entrarán en mi reposo. Versículo 6. Por lo tanto, y puesto que aún falta que algunos entren en el reposo, y como aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, versículo 7, vuelve a determinarse un día, hoy, al decir después de tanto tiempo, por medio de David: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Versículo 8. Si Josué les hubiera dado el reposo, no habría hablado después de otro día. De modo que aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que entra en su reposo, reposa también de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Versículo 11. Procuremos pues entrar en ese reposo, para que nadie siga el ejemplo de los que desobedecieron. Este es un pasaje importante, trascendente en la vida de fe de todo creyente. Yo tengo días, semanas dándole vuelta a este pasaje, porque este pasaje fue precisamente el que se nos propuso meditar el 30 de abril. Lo que significa que si hoy estamos a 12, yo tengo 12 días dándole vuelta a este pasaje, 12 días. El Señor inquietando mi espíritu. Y es que muchos de los seres humanos pensamos que no necesitamos más que ser optimistas para sobrellevar nuestro día a día. Se nos dice que es importante tener una actitud positiva y estar dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos a fin de que este sea un gran día. Mientras no le hagamos daño a nadie, mientras no nos metamos con nadie y trabajemos duro para resolvernos nuestros problemas, no necesitaremos nada más. Por otro lado, podemos encontrar un grupo de personas que llevan toda su vida participando en actos religiosos, que son parte de una religión y han desarrollado unos patrones de vida espiritual, los cuales giran alrededor de esa religión que practican. Este grupo está más pendiente de cumplir los preceptos religiosos que cultivar una relación personal, íntima, privada con Dios. Unos y otros llegamos a pensar que estamos bien. Tú estás trabajando, tú no te metes con nadie, tú no robas, tú no matas, entonces tú eres buena gente.
Y tú eres parte de una religión a la que de vez en cuando tú vas, eres parte de los ritos, entonces tú estás bien, no hay ningún problema. Y tú llegas a creerte eso. Pero tal vez como el joven rico hay algo dentro de tu corazón que te dice que todavía como que falta algo. Y entonces cuando Dios pone delante de nosotros textos, trozos de la Escritura, como este pasaje que ha puesto Él delante de nosotros hoy, definitivamente nosotros deberíamos meditar en lo que realmente es importante. El escritor del libro de Hebreos, por inspiración divina, nos dice que hay un determinado descanso, un reposo al que todos deberíamos aspirar. Él parte teniendo como punto de referencia el hecho de que Dios, al concluir toda su obra, descansó. Entonces se supone que va a llegar un momento en que tú y yo vamos a terminar toda nuestra obra y entonces deberíamos también descansar. Pero nosotros muy bien sabemos que la Escritura dice que no todos tendrán descanso, reposo eterno. Algunos tendrán tormento eterno, muerte eterna, apartado eternamente de la presencia de Dios. Y esto entonces nos demuestra que no se trata de un descanso semanal como el séptimo día al que muchas religiones han endiosado y lo han convertido incluso en un ídolo más grande que Dios. Incluso el mismo Jesús tuvo que decir más de una vez, aquí hay uno que es Señor del sábado. Al descanso al que este pasaje apunta va más allá de lo que es, estoy cansado, yo he afanado mucho, yo me voy a descansar un rato. O el sábado o el domingo, dependiendo de las creencias religiosas, el día que se guarde. Definitivamente que la Biblia nos está hablando del fin de nuestra vida terrenal, o sea, del descanso eterno, del reposo que Dios espera darnos una vez nuestras obras hayan terminado. Este descanso final tendrá como estadía eterna uno de dos escenarios. ¿A dónde pasaremos nosotros la eternidad? Pues dependiendo de cómo sea nuestra vida ahora en esta tierra, nosotros podremos terminar en el descanso eterno, en la presencia del Dios Todopoderoso, teniendo a Jesucristo como nuestro pastor, nuestro sacerdote, nuestro único Señor. Y ahí es donde a mí no me gustaría que ninguno de nosotros fuera a parar, en un lugar de tormento eterno, apartado por completo de Dios. Esta realidad está determinada por una condición y por una persona clave para ello, y es sin lugar a duda Jesús el Cristo. Jesucristo es el eje sobre el que gira el destino de nosotros, dependiendo de ¿qué actitud asumamos una vez escuchamos su llamado? Por eso cantábamos, vuelve a llamar, Señor. Por si acaso tú me llamaste y yo estaba distraído, yo no me quiero perder este descanso eterno. Teniendo claro conceptos claves como conclusión de nuestras obras terrenales, descanso o reposo eterno, y Jesucristo como eje fundamental, entonces yo quiero que meditemos despacio este pasaje de hoy, sin perder de vista el título que le hemos puesto. Hoy aún hay tiempo. No perdamos nuestro título de vista y vayamos rápidamente al versículo 1. El versículo 1 de Hebreos 4 dice, por eso temamos a Dios mientras tengamos todavía la promesa de entrar en su reposo. No sea que alguno de ustedes parezca haberse quedado atrás. Y si usted observa, este verso 1, y se lo he puesto en negrita y subrayado en la pantalla, comienza con un por eso. Entonces, si es por eso,
hay algo que antecedía a este texto, que quizás estaban ahí las razones por la que el escritor de Hebreos nos va a explicar el texto que sigue. Por eso es un enlace de una serie de eventos, de consecuencias, características que se estaban dando, y por eso entonces va a pasar esto que él nos va a describir. Y para ayudarnos a ubicarnos en el contexto, yo quiero leerte los versos del capítulo 3 de la misma carta a los Hebreos, los versos del 14 al 19. Hebreos 3, del 14 al 19. Escucha de qué era que el escritor de Hebreo estaba hablando. Escucha el versículo 14 del capítulo 3. Nosotros hemos llegado a participar de Cristo siempre y cuando retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Versículo 15. Como ya se ha dicho, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como cuando me provocaron. Versículo 16. ¿Y quiénes fueron los que lo provocaron? Aún después de haberlo oído. ¿No fueron acaso los que salieron de Egipto por mediación de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tendidos en el desierto? ¿Y a quienes les juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. De esto es que se cree, los eruditos dicen que fue el apóstol Pablo quien escribió esta carta. Y como vemos en el capítulo 3, él está hablando de las razones, de las personas con las que Dios estaba airado santamente, y nos da dos razones. Las vamos a ir viendo un poquito más adelante. Porque por eso nos está explicando las consecuencias. ¿Cuáles fueron esas dos razones? Y si ustedes abren bien los ojos, aquí al final del versículo 19 del capítulo 3 dice, no, sino aquellos que desobedecieron. Y esa es la primera razón. Y el versículo 19 termina diciendo, como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Ahí están las dos razones por las que tú y yo podemos quedarnos fuera de ese reposo. Fe y obediencia. Esas son dos palabras que los cristianos deberíamos tener muy presente todos los días de nuestra vida. Fe y obediencia. Y fíjate que, volviendo de nuevo a nuestro pasaje de hoy, Pablo está diciendo, por eso, por esto que ya yo les dije en el capítulo 1, 2 y 3, que pasó con ese grupo del pueblo de Israel que desobedeció a Dios y no le creyó la promesa, por eso sus cadáveres quedaron dispersos en el desierto. Por eso temamos a Dios. Y tú pudieras decir, ¿cómo tenerle miedo a Dios? Pues sí. Si no fuera por el temor reverente, no es un miedo a ese Dios del Antiguo Testamento de que es un cuco y que está sentado con una computadora llevando una base de datos de cada vez que uno de nosotros se porta mal, él va anotando eso ahí para darte una pela. No. Es un temor reverente, fruto de el amor y la gracia que él ha manifestado incluso en la persona de su Hijo, por lo bueno que Dios es. A ti te debe dar temor reverente. Te debería doler en el alma hacer cosas que desobedezcan a un Dios que solo te ha dado lo mejor, que ha hecho todo sin tú hacer nada, incluso sin merecerlo. Porque si los favores de Dios dependieran de lo bien que tú y yo nos portáramos, de verdad que estaríamos a dieta espiritual.
estuviéramos sentados en una fogata en el infierno hace rato. Porque si somos sinceros, no hemos sido tan buenos hijos con Él. Por eso el escritor de Hebreos está diciendo, temamos a Dios. Porque si no fuera por esto, imagínate tú cómo está el mundo, envuelto en violencia, en guerras, tráfico de drogas, robo, delincuencia. Fíjate cómo es tu vida. Analiza tu propia vida, para que tú veas cuántas cosas Dios espera que tú y yo hagamos que no hacemos. Imagínate si eso es nosotros que decimos que tenemos fe y que creemos, que somos tan desobedientes y que nos resulta tan difícil creer en las promesas de Dios. Bueno, fuéramos fieras salvajes si no tuviéramos ese temor reverente. Y fíjate que nos dice el escritor bíblico que ese temor deberíamos tú y yo tenerlos mientras tengamos todavía la promesa. Porque es posible que llegue un momento en que ya no tengamos esa promesa. Porque llega un momento en que tú te vas alejando tanto de Dios. Dios sigue sentado en el trono. Dios sigue hablándote todos los días. El Espíritu Santo te llama todos los días. Todos los días te dice qué cosas tú haces mal para que las corrijas. Pero tú te vas distrayendo, te vas alejando tanto de Él que llega un momento en que ya tú no eres capaz de escuchar la voz de Dios. Tu corazón se endurece tanto, la armadura del pecado se te pega tanto en el cuerpo que ya no te la puedes quitar. Hay prácticas pecaminosas en la vida del ser humano que llegan a formar parte de nuestro estilo de vida. Y tú llega un momento en que tú quisieras dejarlo. Yo quisiera dejar de comer, pero yo no sé qué es lo que me pasa. Yo quisiera dejar de fumar, yo quisiera dejar de beber, yo quisiera no guardar tanto rencor. Yo quisiera no ser tan chismoso. Pero yo no sé qué es lo que pasa. Sin darme cuenta, claro, ya eso forma parte de nuestro ADN. Ahora, la fidelidad de Dios va a mantener hasta el último momento la promesa de entrar a ese reposo. Porque las promesas de Dios reflejan su carácter que es eterno. Entonces sus promesas también son eternas. Gloria a Dios por eso. Porque si eso dependiera de nosotros y no de la fidelidad de Dios, a lo mejor ninguno de nosotros ya tuviera chance de entrar en ese reposo. Entonces fíjate que el concepto teológico de la palabra reposo habla de descanso. Y este descanso ocupa un lugar prominente en la Biblia. Y te quiero citar 2 o 3 casos rápidamente. Dios reposó de toda su obra creadora. Génesis 2. El sábado ha de ser día de reposo. Éxodo 31. La tierra de provisión debía reposar cada 7º año. Levítico 25. El templo era el lugar de descanso para el Señor entre su pueblo. Génesis 8 y Salmo 132. A Israel el Señor le prometió reposo en la tierra de Canaán. Deuteronomio 3. A este reposo los exiliados volverían de Babilonia. Jeremías 46. Reposo y felicidad habrían de ser los grandes dones de David a Israel. Primera de Crónicas 22. O sea, la Biblia es reiterativa en hablar del reposo que Dios quiere darnos. Ahora, desgraciadamente, este gran ideal de reposo quedó sin cumplirse en la experiencia del pueblo de Israel, como veremos en el pasaje de hoy. ¿Debido a qué? Debido a los 2 términos que vimos en el capítulo 3. Falta de fe y desobediencia. Y no perdamos de vista el título del tema de hoy. Todavía hoy, no perdamos de vista el título. Porque el pueblo de Israel perdió esa promesa.
debido a su incredulidad y su desobediencia. Salmo 95, versos del 8 al 11. No obstante, aunque en el Antiguo Testamento ese reposo permanece en la esfera de las promesas, en el Nuevo Testamento esa promesa se cumple. ¿En quién se cumple? En la persona de Cristo. Los creyentes por fe en Cristo han entrado en el reposo. Hebreos 12 del 22 al 24. Jesús es nuestra paz. Si tú recuerdas, Mateo 11 nos habla que Jesús dice en el versículo 28, vengan a mí. ¿Quiénes? ¿Los que están en un resort cogiendo fresco? No, los que estén agobiados y yo les haré descansar. Ahora el problema es que hay que ver a quién es que tú le has ido a llevar tus cargas. ¿A qué santo? ¿A qué brujo? ¿A qué médico? ¿A qué político? ¿A qué amigo? ¿A qué familiar? ¿O a tu propio corazón egoísta endurecido? Porque Jesús esta noche nos está diciendo, vengan a mí, que yo soy su reposo. Si yo soy el buen pastor, como él se definió, David en el Salmo 23 dice que ese pastor nos lleva a un remanso de aguas tranquilas. En verdes pastos me hace descansar. Solo Jesús hace eso. Las bebidas alcohólicas lo prometen, pero no te dicen en la etiqueta que al otro día tendrás resaca. El juego te dice eso. No te dice que al final del día la casa ganará y gozará, aunque aparente perder. Solo Cristo es ese reposo para nosotros. Y fíjate que este verso 1 de nuestro pasaje de hoy dice, no sea que alguno de ustedes parezca haberse quedado atrás. Porque muchos de nosotros, dentro de su religiosidad, cree que ya se salvó. Ya, muchos estamos tan ciegos, tan engañados, que creemos que porque nos hemos portado bien, porque hemos hecho favores, porque hemos rezado no sé cuánto rosario, o tenemos tantos santos colgando en nuestra casa, o hemos prendido tanta vela, o hemos hecho muchos favores, o simplemente nos hemos portado tan bien que no hemos hecho nada y enterramos los talentos. Quizás somos siervos infieles, como Jesús criticó. ¿Por qué no llevaste mi talento al banco y me hubiera guardado los intereses? Si tú sabes que yo soy un amo exigente, no sea que alguno de ustedes parezca haberse quedado atrás. El grupo se fue y algunos se quedaron fuera del reposo. Eso es lo que yo no quiero que ocurra con ninguno de nosotros. Fíjate que en el versículo 2 de nuestro pasaje de hoy, volvemos a encontrar una de las dos razones por la que perdemos el reposo. Escucha el versículo 2. Porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos. Pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando la oyeron, no la acompañaron con fe. Más claro de ahí, ni el agua. Tenemos hermanos aquí que más de una vez en las reuniones de los miércoles han dicho, pero es que a aquellos les fue más fácil creer, porque ellos tenían a Jesús, ahí vieron los milagros. Sí, pero aquí está diciendo que a esa gente no les sirvió de nada oír a Jesús predicarle, porque cuando oyeron a Jesús hablar, no creyeron en él. Por eso le pedían señales. ¿Cuáles señales tú haces, Señor? Incluso Juan el Bautista mandó a preguntarle a Jesús, ¿eres tú o tenemos que esperar otro? ¿Cuándo Juan el Bautista hizo eso? Cuando estaba atravesando su desierto encarcelado. Quizás tú en medio de la enfermedad, quizás tú en medio de la muerte de un ser querido, en el desempleo, en el divorcio, en la quiebra de un negocio, en las limitaciones económicas, quizás en ese desierto tú has llegado a poner en duda tu fe. No les sirvió de nada oír eso. Entonces ellos no nos llevan ventaja. Porque si ellos nos llevaran ventaja, entonces Dios fuera injusto en salvar a unos primero,
Por eso los muertos, Eclesiastés 9, dice que están en un lugar de reposo. El Hades, el lugar de los muertos. ¿Esperando qué? Esperando que Jesús vuelva. Y dice la palabra en más de una ocasión, Pablo habló mucho de eso, Juan en Apocalipsis habla de eso, que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos transformados en un segundo, en un abrir y cerrar de ojo, los que estemos vivos seremos transformados. O sea, nadie lleva ventaja. Y Fifo, y tú no llevas ventaja, porque tú tienes como 3 años predicando todos los jueves y escribe todos los días. Para nada. Justo en esa parábola estaba pensando. Jesús dijo que los que Él contrató desde las 7 de la mañana y lo que Él contrató a las 5 de la tarde, a las 6 cuando los llamó para pagar el jornal, los que trabajaron 1 hora recibieron el mismo reposo que los que estaban trabajando desde las 7. Se llama justicia divina y soberanía de Dios. Por eso el rey le dijo, yo no puedo hacer con lo mío lo que me dé mi voluntad. Yo te estoy engañando, yo no te dije que te iba a dar salvación y vida eterna. Pues yo te la doy a ti, se la doy a todo el que yo quiera. Y una de las primeras características necesarias para entrar en ese reposo que no la tuvo el pueblo de Israel fue que no acompañó con fe. No creyó más en el hombre que en Dios. Por eso Jesús dijo, no pidan señales, porque los sacerdotes del faraón también volvieron su batón de serpiente. Entonces, si es por señales, el diablo sabe hacer muchísimas señales. El diablo sabe hacer más señales que cualquiera. ¿Por qué? Porque como él no es Dios, ustedes se han dado cuenta que los homosexuales exageran los ademanes femeninos. Son más femeninos que las mujeres. ¿Por qué? Porque como ellos no son mujeres, tienen que esforzarse más en parecerlo. Entonces el diablo tiene que hacer más señales y más musaraña y más rayos y parecer santos y vírgenes aparecen por donde quiera y Dios me habló y Dios me dijo. Ten cuidado con eso. Por eso Jesús dijo, cuando ustedes le digan el Mesías está allí o está allá, no vayan. No vayan. Dichosos los que creyeron sin haber visto. Señor, yo no espero que tú hagas el milagro. Yo quiero que tú me lleves a tu reposo. Y si el cáncer es el camino que tú vas a usar para llevarme a ese reposo, gloria a Dios por el cáncer. Si el divorcio es el proceso por el que tú vas a sensibilizar mi corazón para ponerme de rodillas, de boca en el piso, para que yo reconozca tu grandeza y tu autoridad, bienvenido sea el divorcio. Todos oramos con más fe cuando atravesamos nuestras peores crisis. Nadie cuando está en buena, echándose fresco en un resort, saca una Biblia. Yo no he visto el primero en un hotel con una Biblia. Con un trago sí. Y con un iPhone. ¿Te das cuenta? Oyendo música, bebiendo y bailando. Nadie, salgan a la caravana que había hoy de cierre de campaña, a ver si usted vio a alguien con una Biblia. No, nadie. Para nada. Ahora usted verá gente el domingo cuando comiencen los boletines de rodillas. Ay, Señor, mi dinero, yo que lo perdí ahora, Padre Santo. Sí, pues tú no me lo dijiste antes, mano. Yo te dije que no te metiera en política. ¿Te das cuenta? La buena noticia se nos ha anunciado a nosotros igualito que a ellos. Es la misma Biblia, la misma palabra de Dios. No hay más. Es eterna, refleja el carácter de Dios, no cambia. Que tú no la entiendas, eso es otra cosa. Que tú tengas un sacerdote, un pastor, que te la quiera sazonar, endulzártela con miel para que tú, o hacer como uno le hace a los muchachitos, que comienza a sacarle los granos de guandule y los brócoli y los recaditos y la cosa, y le dejamos el arroz pelado, porque eso es lo que le gusta. Cuélamele la habichuela para que no le toquen los granos y la cebolla. No, la Biblia hay que comérsela como Dios la escribió. Si tú no la toleras, problema tuyo, no problema de Dios. Y esa misma palabra que recibió el pueblo de Israel es la misma que tú y yo estamos escuchando esta noche.
El problema es que somos negligentes si solo escuchamos y no ponemos nuestra fe en la verdad que Dios nos está revelando. Le estamos diciendo a Dios, es que yo no creo lo que tú dices. Yo tengo que acompañar lo que tú dices con lo que dice el médico, o con lo que dice el abogado, o con lo que dice el político. Es que tú no tienes toda la verdad, Señor. Te faltó. Pero lo bueno de esto es, observa los versículos del 3 al 5. Porque el versículo 3 comienza con una de mis palabras favoritas de la Biblia, un gran pero. El versículo 3 dice, pero los que creímos hemos entrado en el reposo. Wow. Y yo no había caído en cuenta en eso. Que ese hemos entrado está en presente. En el Antiguo Testamento estaba en pasado. Entrarán en el futuro. Entrarán. Claro, si tenían fe y obedecían, iban a entrar. Pero ahora dice, los que creímos, y la palabra creer apunta ¿a dónde? A la fe. Para usted creer, tiene que tener fe en lo que está creyendo. Pero nos resulta más fácil poner nuestra fe en un candidato político que no sabemos si va a ganar, y aún sabiendo nosotros que es un cuento lo que nos está vendiendo, un discurso político, porque quiere que el domingo yo vaya a votar por él, yo lleno mi carro de afiche y me pongo gorra y bandera y peleo con mis amigos por ese político, pero no así defiendo la verdad de fe que Dios me ha revelado. ¿Te das cuenta? Y si tú andas con una gorra de un color, tú no eres fanático. Ahora, si tiene un cintillito así que diga, I love you, Jesus, ya tú eres FIFO y fanático. Es un idólatra. Mira, tiene una foto de Jesús. ¿Te das cuenta? Los que hemos creído, hemos entrado en el reposo. Yo le digo la verdad, ese versículo 3 me tiene mi Señor, y entonces ya yo estoy en ese reposo. Claro. Por eso hay enfermos de cáncer que están en reposo y otros que no. Por eso hay personas que se divorcian y pueden sobrellevar su vida sin beber Prozac ni Valium para dormir, y otros se suicidan. ¿Por qué se suicidan gente que, funcionario gerente de una empresa tabacalera multinacional, se suicidó porque su vida no tenía futuro? Oiga eso. Gerente general de una empresa no tenía futuro. ¿Te das cuenta? No tenía el reposo, porque tenía el puesto de gerente, pero no tenía al Dios que lo había bendecido con ese puesto de gerente. Esa es la diferencia. Por eso dice Dios, continúa diciendo en el verso 3, en mi furor juré, no entrarán en mi reposo, aun cuando sus obras estaban acabadas desde la creación del mundo. En cierto lugar se dice el versículo 4, así del séptimo día Dios reposó de todas sus obras. Y una vez más dice, no entrarán en mi reposo. Yo quiero que meditemos en ese versículo 3. Hemos entrado ya en el reposo. Señor, entonces eso que tú hiciste con el ladrón que estaba al lado tuyo en la cruz, ¿tú lo puedes hacer conmigo ahora? Que le dijo, desde ahora estarás conmigo. Wow. ¿Tú te imaginas en la paz que ese hombre murió? En el momento en que Jesús, yo no he dejado de pensar en este versículo 3. Y me he imaginado a ese hombre clavado en la cruz, siendo levantado por los hombros, así por los ángeles, para que él muriera tranquilo. Ángeles, yo estoy seguro que vinieron y añoñaron a ese hombre, porque desde ese momento Jesús le dijo, estarás conmigo. No se lo dijo a Moisés, no se lo dijo a Salomón ni a David, se lo dijo a un hombre que puso su fe en él. Tú y yo merecemos eso, pero este que está aquí, y le dijo, Señor, lo reconoció como su Señor. No lo hizo Caifás, que era el sumo sacerdote. No lo hizo Herodes, que era gobernador del Imperio Romano. Y sus discípulos ni hablar. Uno lo traicionó, uno lo negó. Yo ese hombre no lo conozco, tú estás loco. Yo ese tipo no sé quién es. Tú andabas con él, yo te vi.
Apareció una mujer seguido entre la fogata. Las mujeres son detallistas, los hombres estamos distraídos. Y el hombre está viendo el juego de pelota, ¿qué va a saber que andaba pedo? Pero las mujeres no, las mujeres de casualidad no le dijo, sí, tú tenías una camisilla roja y unos jeans azules y andaba con unos pumas negros ese día. De casualidad no le dijo, pues las mujeres se fijan en esos detalles. Pero fíjate que conforme Dios ha dicho, hay un grupo que no entrará en ese reposo. Y esa es mi mayor preocupación. Y aun cuando ya Dios había terminado toda la creación, porque todo lo que había de crearse, Él lo creó en 6 días. Por eso los científicos, por más cosas que inventen, no han podido crear nada nuevo. Simplemente estamos intentando descubrir lo que ya Dios creó. Estábamos locos por saber si era verdad que la Tierra era redonda o plana. Y si hubieran ido a Job, se hubieran dado cuenta que era redonda. Necesitamos 4,000 años antes de Cristo y 2,000 años después para inventar un cohete, ir al espacio y mirar de allá la Tierra y decir, es verdad lo que Dios dijo en Job, es verdad que es redonda. No hemos inventado nada, simplemente estamos descubriendo. Pero Dios de manera reiterada ha dicho que hay un grupo que no entrará en ese reposo. No entrará. Y ya vimos que el primer problema, según dice el versículo 2, es un problema de fe. Ahora, en el verso 6 encontramos la segunda de las 2 razones. Vamos a escuchar el versículo 6. Por lo tanto, y puesto que aún falta, aquí está ahora una de las razones por las que debemos abrir bien nuestros oídos, puesto que aún falta que algunos entren en el reposo. Yo no sé si de los que faltan por entrar estamos esta noche aquí. De aquí la importancia de no perder de vista el título del mensaje de hoy. Aún hoy hay tiempo. Porque Dios está diciendo en el verso 6, por lo tanto, puesto que aún falta que algunos entren en el reposo, como aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia. Entonces vemos que lo importante no es conocer la verdad, es obedecerla. Usted sabe desde el principio que uno de los problemas más grandes del hombre es la lengua, pero nos cuesta frenarla. Conocemos los mandamientos. Ese joven rico fue y Jesús le dijo, obedece los mandamientos si tú te quieres salvar. ¿Cuáles, Señor? Oye, no robe, no mate, no cometa adulterio. No. No, pero yo eso lo guardo. Yo soy un hombre obediente. Pues vamos a ver ahora si tiene fe. Y ahí fue donde Jesús le puso el dedo en la llaga. Por lo tanto, o sea, como consecuencia de lo anteriormente dicho se desprende que no entrarían en el reposo, fue lo que dijo en los versos del 3 al 5. Ahora, ¿cuál es la razón? Porque son, ¿qué? Desobedientes. Ahora, detente un momento a preguntar, ¿qué te ha estado pidiendo Dios? ¿Qué te ha estado revelando Dios en estos últimos tiempos que tú te niegas a obedecer? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú le entregues, que tú no te quieres soltar? ¿Debes perdonar a alguien? Y el rencor, tu arrogancia, no, esa no se la van a vengar mis hijos. ¿Tienes el corazón tan duro que no eres capaz de obedecer el llamado de Dios a perdonar 70 veces 7? Lo que significa perdonar siempre. O sea, 70 veces la plenitud, porque el 7 es un número simbólico que representa lo completo, la plenitud. Por eso el séptimo día Dios completó su creación. Todo fue plenamente hecho. A quienes primero se les anunció, no fueron obedientes. Quizás tú y yo estamos fallando ahí mismo. Una de las 2 razones que Pablo nos está enseñando sobre el pueblo de Israel para no alcanzar ese reposo fue precisamente que no obedecieron a Dios. Y lo que le da razón al título de hoy lo encontramos aquí en este versículo 7. O sea, ya hemos visto hasta ahora que hay un grupo que no ha entrado en el reposo, que falta por entrar, un grupo que no va a entrar definitivamente y un grupo que ya entró en el reposo. Y encontramos entonces las 2 razones que determinan si entramos o si no entramos, fe y obediencia.
Ahora escucha el versículo 7, que es lo que da razón al título del mensaje de hoy, y es además una muestra de la infinita misericordia de Dios. Escucha el versículo 7. Vuelve a determinarse un día. Y si la Biblia se quedara ahí, tú dirías, ¿cuándo será? ¿Ya pasó ese día? ¿O es cuando Jesús venga? No. Mira cómo está eso escrito en la Biblia. Hoy. Y está puesto entre comillas y con una H mayúscula para que tú no lo pierdas de vista. Un énfasis especial ese hoy. Al decir después de tanto tiempo, por medio de David, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Entonces esto es serio. Lo que este versículo 7 está diciendo es un asunto bastante serio, y no importa la edad que tú tengas, no importa el tiempo que tú tengas profesando una religión, leyendo la Biblia, orando, rezando, lo que sea, no importa. Dios está diciendo, yo estoy volviendo a determinar un día para ti, porque esto es personal. Por eso adorábamos a Dios diciéndole, vuelve a llamarme. Si así como el pueblo de Israel ya tú habías hecho llegar tu mensaje hasta mí y yo ni lo había creído y mucho menos lo había obedecido, esta noche vuélveme a llamar. Por eso el versículo 7 dice, vuelve a determinarse un día. ¿Cuándo ese día, Señor? Hoy. Señor, ¿y qué es lo que tú quieres que yo haga hoy? Si escuchas hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Uy, esto es serio. Yo no sé si para ti esto es broma, o tú estás tan seguro de que el camino que has estado siguiendo hasta hoy te conduce a Dios, que ya tú te consideras que eres de los que entraste a ese reposo. Ahora yo, en mi caso personal, intento tener los oídos siempre abiertos para escuchar lo que Dios está diciendo. Porque el día es hoy. Nota que la misericordia de Dios es tan grande que como está el mundo hoy, era para que Jesús viniera y volteara esto con las patas para arriba ya. Quizás Jesús no ha vuelto porque uno de nosotros todavía no ha entrado a ese reposo. No ha abierto su corazón. Ha escuchado la voz de Dios y ha endurecido su corazón. Y prefiere mantenerse aferrado a un montón de costumbres con las que ha vivido toda su vida, que al venir delante de Cristo se da cuenta que nada de eso lo lleva a salvarse. Como el joven rico, como el mismo Pablo. El mismo hombre que escribe esta carta era un hombre que en principio creía que agradaba a Dios. Llegó a asesinar gente, a perseguir la iglesia. Por eso Cristo le dijo, ¿por qué me persigues? O sea, cuando Dios le hizo el swing con un bate 4, de esos que dicen Tony Armas, Slope, como diría bien Rubén Blades, le hizo un swing en la cabeza y lo apió del caballo y lo dejó ciego, le dijo, Saulo, Saulo. Él no le dijo, ¿por qué persigue a esa gente que van para Damasco? No, él le dijo, ¿por qué me persigues? O sea, Pablo estaba persiguiendo al mismo Cristo. ¿Y cuándo, Señor, yo te perseguí? Cuando perseguías a eso que creían en mí. Asimismo, como dice Jesús más de una vez, me viste con hambre y no me diste de comer. ¿Y cuándo, Jesús? Pero yo no te vi, claro, pero tú estás esperando que Jesús venga con la barba blanca y la bata blanca. Lo han pintado tan bonito que parece un actor de Hollywood, con los ojos verdes y la barba rubia, como si para allá hubieran rubios. Y yo quiero hacer un énfasis especial en este versículo 7, porque vuelve a determinarse un día. ¿Cuándo? Hoy. Entonces sería doloroso que Jesús venga un día de esto y te diga, caramba, el 12 de mayo yo lo destiné para ti.
y te hablé y endureciste tu corazón. Hoy es el día probablemente de tu salvación. Quizás Dios no te vuelva a hablar jamás como te está hablando hoy. Porque ya mañana, miren lo que ocurre si yo voy alejando este aparato que se llama micrófono. Probablemente los que están allá al final casi ni me escuchan. Yo estoy hablando en el mismo sitio, pero el aparato se ha ido alejando tanto de mí que llega un momento en que el aparato no percibe mi voz. Eso pasa con nosotros. Al decir desde tanto tiempo por medio de David, lo que pasa es que ya Dios estaba diciendo eso desde el Antiguo Testamento. Y hay mucha gente que se quedó en el sábado como día de reposo, se quedaron allá. Pero si por David él vuelve a decir que nos iba a dar un día de reposo, y vuelve a ser reiterativo, si ustedes escuchan mi voz, no endurezcan su corazón. Si eso no te queda claro, mira el versículo 8. El versículo 8 dice, si Josué les hubiera dado el reposo, no estaría Dios hablando ahora de otro día de reposo. Porque Josué fue ese joven que heredó los zapatos de Moisés y terminó de llevar el pueblo a la tierra prometida donde se suponía iban a tener ese reposo. Pero como no le creyeron y como se rebelaron contra Dios, ¿qué hizo Dios? Le dio un GPS mal programado y tuvieron 40 años dando vuelta en el desierto, rucutú, 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 hasta que todos se murieron. Todo el que no creyó en la promesa de Dios y se rebeló contra él siendo desobediente, quedó muerto en el desierto. Por eso Dios tiene que volver a hablar de un día de reposo. Y por si no te quedó claro, yo quiero volver, porque estas dos cosas son importantes para nosotros. De modo que aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Entonces, quiero que abramos bien los ojos aquí, bien los oídos. Porque hay mucha gente que cree que el día de reposo es el sábado. Otros pelean y dicen que es el domingo. Pero si fuera de ese reposo, Dios no hubiera inspirado al escritor de Hebreo al decir que queda aún un reposo. Entonces no es este que él dio. Ese día de reposo es para esta vida, para este tiempo terrenal. Pero al que nosotros estamos aspirando es a ese que Jesús le dijo al grupo de los 70, la gran comisión, cuando él mandó los 70, vayan y prediquen. Esa gente vino loca. Señor, hasta los demonios salían huyendo. Y Jesús le dijo, ¿ustedes están contentos por eso? Estén felices porque su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. O sea, ya ustedes son beneficiarios de ese reposo eterno. Entonces, aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Y a lo mejor, Fernando está dolido porque ha perdido su esposa. Quizás ahora él no tiene ese reposo. Las hermanas que están enfermas, quizás ahora no tienen ese reposo. Ahora, estos dos componentes que nos hacen falta, yo quiero reiterarlos. Versículo 2. Porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a aquellos, pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando la oyeron, no la acompañaron con fe. Entonces, esta noche debemos revisar en qué tenemos puesta nuestra fe. En el crucifijo que tienes pegado en el tablero del carro. ¿Tú crees en ese crucifijo? Que no has tenido un accidente porque ese crucifijo está ahí. El padre de las casas vino con una cruz y no dejó un solo indio vivo aquí. No hay un solo indio y todos murieron en el nombre de la cruz. Yo he visto gente que tiene rosarios, stickers pegados con la imagen de la Virgen, de Altagracia, de Jesucristo, y no respetan semáforo, andan llevándose todo por el medio. Cuando tienen un accidente, no pueden ir delante de Dios y decirle que ellos andaban con un sticker. No. Pusieron su fe en su jipeta. En su jipeta, ellos creen que se pueden llevar el mundo por delante. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu fe cuando tú escuchas la palabra de Dios? ¿Tú crees más lo que los hombres dicen?
Y escucha el versículo 6. Por lo tanto, puesto que aún falta que algunos entren en el reposo, y ahora tú te deberías preguntar, Señor, ¿y yo estoy en ese grupo? Eso es una pregunta clave. Señor, ¿yo estoy en los que ya tienen ese reposo? Porque a mí me gustaría entrar en ese reposo, Señor. ¿Qué es lo que está impidiendo que yo entre en ese reposo? Ya yo sé que es la fe. Pero escucha el versículo 6 de nuevo. Y como aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia. Pregúntate, ¿eres tú un hijo, una hija obediente de Dios? ¿Qué es lo que tú obedeces? Pregúntate a quién tú obedeces. ¿A tu pastor? No, porque el pastor dijo que hay que acostarse en el suelo, porque él no puede pisar en el suelo, porque él es puro. ¿A tu sacerdote? ¿A quién crees? ¿O le crees a la palabra de Dios? ¿Tú le crees a Cristo? Es importante esto. ¿A quién tú estás obedeciendo? En Cristo tenemos la oportunidad de ser lavados y justificados de todos nuestros pecados. En Cristo nosotros tenemos una oportunidad de recibir nueva vida al recibir a quién, al Espíritu Santo, y comenzar el camino de la santificación. Es en Cristo eso. Por eso cuando Él vino en Pentecostés, en la manifestación del Espíritu Santo, eso que lo negaron y salieron huyendo cuando Él lo crucificaron, salieron y dieron su vida. Entonces esa es la herramienta que nosotros necesitamos. Necesitamos por fe entender que solos no podemos, que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, por fe creer las promesas de Dios, obedecerlo, dar fruto de arrepentimiento, que fue lo que Juan el Bautista le pidió a los fariseos, a los maestros de la ley, que vinieron a pedirle que lo bautizara. Eso es lo que necesitamos. Para que entonces Jesús venga, descienda del cielo en el Espíritu Santo, venga y entre a nuestro corazón y entonces comencemos una nueva vida de fe y obediencia. Esa debería ser nuestra manera de vivir. Y el eje central para recibir esta bendición es la fe, porque tú tienes que creerle a Cristo. Pero le creemos más a la pela, al político, al adivino, al santo que tenemos pegado y le prendemos la vela. Yo sé que este es santo. Y algunos, para que le hagan los milagros más rápido, ¿sabes lo que hacen? Lo voltean con el caco para abajo. Lo tengo puesto de cabeza y como él quiere que yo lo enderece, me va a hacer el milagro más. Oiga eso, como si esa foto supiera que usted lo tiene con la cabeza para abajo. Oiga qué ignorancia. Escribe el nombre y mételo a la nevera para que la frises. Esa maldita que te está por quitar el marido. O ponte el nombre en el zapato del pie derecho y písala, manténla pisada. Y tú dices que eres creyente y que obedeces a Dios. Yo he escuchado gente que créate en la cácara de un palo. A mí me tienen loco porque y yo veo que están todos los días peor de la columna. Mi mamá me ha dicho como 80 veces, mira, pero pudiéramos ir donde el tigre, tú pones el pie en la que el tigre saque esa cosa y te sana. No, yo es a Cristo que le creo. No le creo a nadie. Y yo sé que Él puede usar un médico, puede usar un medicamento. Oye, Él puede transformar mi columna y darme una nuevecita, si Él quiere. Es su soberanía. Ahora, donde yo quiero entrar es en este descanso eterno, porque ahí yo voy a tener la columna del hombre nuclear. Ahí no vamos a estar controlados por las leyes físicas. Vamos a tener un cuerpo transformado, glorificado como el de Cristo, que se le aparecía a los apóstoles. ¿Tú te imaginas como Arnold Schwarzenegger se apareció aquí en Terminator? Así se aparecerá uno. ¿Tú te imaginas eso? Pero estamos apegados al cuerpo. ¿Por qué? Porque nos falta fe. Señor, ¿y si yo me muero? Le tenemos miedo a la muerte, miedo al sufrimiento. Jesús no le tuvo miedo a eso. ¿Por qué? Porque Él sabía para dónde iba. Fe y obediencia. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Finalmente, los versos 10 y 11 dicen, porque el que entra en su reposo, reposa también de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Procuremos pues entrar en ese reposo.
No en el reposo de... Yo he comido, déjame dar una reposadita aquí ahora. Déjame de punto un sueño. Mami, pero vaya acuérdese. No, yo no estoy durmiendo, no. Estoy feliz aquí. No en ese reposo. No, porque yo guardo el sábado. No, porque yo guardo el domingo. Ese es mi día de reposo. No es en ese reposo. Para que nadie siga el ejemplo de los que desobedecieron. Estos dos versículos, para terminar este pasaje, nos está diciendo Dios que reposamos de intentar salvarnos por nuestra propia cuenta, por nuestras propias obras. ¿Quién fue el que inventó las religiones? Fue Caín. ¿Usted sabe lo que es una religión? Una religión es querer agradar a Dios como tú crees que Él quiere que lo agrade. Y Dios dijo, yo quiero un cordero. Y Caín dijo, bueno, pero como yo tengo 3 lechosas, aquí son grandes estas lechosas, yo lo voy a llevar a mejores lechosas a él. Y fue eso lo que Dios le pidió. Yo te pedí un cordero puro, sin mancha, de 1 año. Eso fue lo que yo pedí. Un macho, ¿por qué? Porque yo lo quería era que tú entendieras que iba a venir Jesús, que iba a representar ese cordero. Caín inventó las religiones. El tú creer que porque tú rezas los 15 minutos, como mi abuela, estaba tronando y ya salía con un crucifijo y lo ponía en la puerta y arropaba los espejos, porque los espejos traían mala suerte y atraían los rayos. O como yo, que andaba con la oración de la Magnífica en los bolsillos y creía que por eso ya no me iban a pegar los tiros ni la bala a mí. Un pedazo de papel. ¿Tú te imaginas eso? No, porque ese tipo se bebió un resguardo, muchachos. Usted que ese hombre no bote eso, no se va a morir. Oiga, dije que no se va a morir. Oiga, si eso funcionara, los haitianos fueran el país más rico y más feliz del mundo. Los cubanos tienen más de 50 años chupándose a Fidel y no apareció un brujo que le haga un vudú. Más de 600 atentados. Casi 1000 veces han intentado matar a ese hombre y no. O él tiene un brujo más poderoso. Ahora me devuelvo, hay que ver si él tiene un brujo más poderoso que todos los brujos de Haití, que todos los brujos de Cuba. ¿O será que eso realmente no funciona? ¿No será un efecto placebo? Como cuando el médico te dice, oh, estas pastillas son una maravilla. Y cuando tú vayas a averiguar, la hicieron en moca, son de harina y azúcar, no sirven para nada. Y tú di que te sanaste. Habría que ver si tu enfermedad no era mental. Por eso está diciendo Dios, cuando tú entras en su reposo, reposas también de tus obras. Ya tú descansas. No tienes que hacer nada. Por eso es que en la noche, cuando tú te arrodillas a orar a Dios y le entregas tus problemas, no se lo quite por la mañana otra vez. Ay, Señor, tú no resolviste nada, pásame mi problema. Déjame ir donde comadre Indiana, a ver si ya sabe quién es. Vamos donde fulano, a ver, o vamos a llamar al presidente de la República. No se lo quite los problemas, Dios. Deja que Él lo resuelva. Dios, es que tú duras mucho. Pregúntale a Noé cuánto duró haciendo el arca. Pregúntale a Abraham cuánto esperó el cumplimiento de la promesa. 20 años. Había una pobre mujer que tenía una menstruación de 12 años. Marginada, aislada, no podía hablar ni tocar a nadie. Y encima de eso había gastado todo lo que tenía en médicos y solo había empeorado. Esa no solo estaba enferma, estaba marginada, aislada de su familia socialmente y quebrada porque los médicos le llevan todos los cuartos. Hasta que escuchó hablar de Jesús. Y dijo, Él no tiene que hacer nada. Nada más que yo le toque el manto a ese hombre, quedaré sana. ¿Cómo se llama eso? Se llama fe. Se llama fe. Una de las 2 razones por las que el pueblo de Israel no entró en el reposo. Y esa mujer, desde que le tocó el manto, descansó. A tal punto que Jesús dijo, me puso la mano, y yo Pedro, ahí salió Pedro de una vez, maestro, pero a ti te están estrujando 5,000 gente, ¿y cómo que tú estás preguntando? No me toco. A una persona me dio un toque con fe. Esto me están sobando porque quiere que yo le dé 100 pesos para ir para la caravana. Quieren que yo le dé panes y peces. Quiere que yo le cure a la gente. Estos andan detrás de mí por lo que yo le doy, no por lo que yo soy. No creen en mí, creen en lo que yo les doy. ¿Te das cuenta? Nos falta fe.
Nos falta creer que Dios tiene el poder de levantar un muerto. Incluso Jesús estaba tirándose un dominó con los discípulos. Oye, tu amigo está enfermo. Eso no te apures. ¿No? Esa enfermedad es para la gloria de Dios. Y las hermanas salieron y les reclamaron, pero si tú hubieras estado aquí, tú estabas ahí en la mata, tú podías venir hasta caminando, con Meja hubiera llegado tú rapidísimo aquí, y te quedaste para allá. Claro, esperé 4 días. ¿Por qué Jesús esperó 4 días? Porque los israelíes pensaban que los 3 primeros días el alma andaba dando vuelta, no en el barrio, a ver si encontraba una brecha para meterse en el cuerpo otra vez y el muerto resucitaba. Entonces por eso ellos duraban 3 días ahí esperando a ver si el muerto... Entonces Jesús dijo, como ustedes creen que a los 3 días, yo voy a ir al 4.º día para que tú veas que yo estoy por encima de lo que tú crees. Porque es que tú le estás creyendo más al hombre, le estás dando más preponderancia a la creación que al creador. Ese es el problema. Y cuando tú entras en ese reposo, reposas también de tus obras. Eclesiastés 9 dice que los muertos nada hacen, nada sienten, no participan en nada de las obras de este mundo. Descansaron. El problema es que nos falta fe para creer que eso es verdad y que si yo obedezco a Cristo y pongo mi fe en Él, esa muerte no es el fin. Como tú no crees en eso, tú estás asustado. Tú tienes miedo a morirte y te aferras al cuerpo. Te aferras. ¿Por qué? Porque tú no sabes si es verdad eso. Te falta fe. Y lo peor en esto es que Dios no quiere que tú sigas el ejemplo de los desobedientes. Porque tú crees que esos que están fumando droga y traficando, que andan en jipeta del año y tienen mujeres de lujo y carros de lujo y casa de lujo, también tienen fe de lujo. Y nosotros hemos llegado a creer que esa es la verdadera vida. Por eso Jesús le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes. Fifo, entonces, ¿Dios quiere que yo venda todo para dárselo a los pobres? No, porque a Zaqueo él no le pidió un peso. Y Zaqueo era súper ultra multimillonario. Fue Zaqueo el que voluntariamente dijo, hoy le doy la mitad de lo que tengo. Y si he engañado a alguien, si le he quitado algo, le voy a dar 4 veces lo que le quité. Porque hoy llegó la salvación. Él lo hizo voluntariamente. Jesús no le pidió un peso. ¿Qué hizo Zaqueo? Obedeció. ¿A qué? A lo que Jesús había puesto en su corazón. Pero el joven rico dijo, ay, mi Porsche acabo de comprar, mi McLaren, mi flat panel, un televisor LED, mi smartphone, y yo voy a vender eso para dárselo, pues tú estás loco. Es lo que la gente dice. De hecho, el tema de las ofrendas aquí, yo lo he barajado muchísimo. Porque hay mucha gente que FIFO tiene una iglesia, ahora es que se van a hacer ricos él y Maribel. Y por eso yo procuro todo lo que necesitamos para que esto se haga, procesar los audios, enviarlos. Todo eso sale de los bolsillos de nosotros. ¿Sabes para qué? Para que a nadie se le ocurra pensar que nosotros estamos haciendo esto por negocio. Y le damos gracias a Dios porque nosotros llegamos a los pies de Cristo sin el desierto. No necesitamos una quiebra, no necesitamos una enfermedad, un divorcio, una hija desobediente, un desempleo. Dios no tuvo que hacer nada de eso con nosotros. Estamos intentando obedecerlo. Somos pecadores, somos imperfectos, pero estamos intentando ser obedientes en todo. ¿Tú sabes por qué somos obedientes? Porque le hemos creído a Dios. Porque Él nos ha dado muestras más que suficientes de que cuando le somos fieles, su gracia sobreabunda en la vida de nosotros. Pero tenemos que creérselo. En la adversidad, y mira que no hemos visto sin un peso, los dos, sin un peso. Y Dios ha ido en el proceso. No somos millonarios, pero no tenemos crisis. Y no tenemos que arrebatarle nada al diablo.
Arrebátale. Yo oigo gente que son guerreros espirituales. Arrebátale tus hijos al diablo, porque la hija mía no es el diablo que la tiene. Yo se la pongo cada día en las manos a Dios. Mi trabajo yo no tengo que arrebatárselo al diablo. Mi trabajo es una bendición de Dios. Ahora, las cosas tuyas en la mano de Satanás que están, para tú tener que pelear con él todos los días. ¿A quién es que tú sirves? Porque Jesús dijo que hay dos equipos. Jesús dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. Entonces pregúntate esta noche si tú estás recogiendo con Cristo o estás desparramando. Pregúntate si tú estás trabajando para el rey o estás robándole al rey. Porque incluso los propios discípulos de Jesús dijeron, maestro, allá habían unos tipos predicando, pero no eran de lo de nosotros y se lo queríamos impedir. Jesús le dijo, no. ¿Qué es lo que ha pasado con nosotros? Ahora Fifo, el hijo de Indiana, le ha cogido con predicar. ¿Y de qué religión es? De ninguna. ¿Qué tú crees que diría Jesús de eso? Déjalo quieto porque a mí que él me está predicando. Déjenlo. ¿Y por qué ustedes no se ponen a hacer lo mismo? Fue lo que le dijo a los discípulos. Pero ¿y ustedes? ¿Hasta cuándo es que tengo que estar con ustedes? Gente de poca fe. Era lo que Jesús le criticaba a Pedro cuando se estaba ahogando. Cuando la tormenta. Por eso le dijo, vayan y no lleven nada. No, espérate, hay que ser precavido. Yo cada vez que leo eso, pienso en las mujeres sensatas. Vamos para allá, no, hay que llevar una galletita y una botella. Incluso yo veo gente, vamos para un retiro, un día de ayuno, no hay que llevar nada, pues si le da hambre a uno para allá, es una finca, para allá no hay colmado, ni hay de nada, hay que llevar su alforja por si acaso. No, porque le estamos creyendo a Dios. Si Dios le dijo a los discípulos, váyanse, que yo me voy a encargar de todo. Él se va a encargar de que a tu estómago no le dé hambre. ¿Por qué? Porque te va a alimentar con un alimento puro que es su palabra, que no te va a dar hambre. Te va a enseñar que el espíritu está por encima del cuerpo. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si has escuchado y te parece que la palabra de Dios te merece credibilidad, pon tu fe en ella. Ahora no seas desobediente. Se trata de creerle a Jesús y de obedecerle a Él y solo a Él. Reposamos de nuestros afanes diarios al terminar nuestra vida terrenal exitosamente en Cristo. Por eso Pablo llegó a decir, he peleado el buen combate. He librado la buena batalla. He corrido la carrera hasta el final. Y estoy listo para morirme. Porque yo sé que me espera la corona de justicia. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo a la muerte? Ahora, ¿tú sabes cuándo tú le pierdes el miedo a la muerte? Cuando tú sabes para dónde vas. Cuando tú sabes a quién le has creído. Cuando tú sabes quién te va a estar esperando del otro lado de la muerte. Si has escuchado su voz, no endurezcas tu corazón, porque hoy aún hay tiempo para resolver tu vida de pecado y desobediencia a Dios, arrepentirte y aceptar a Cristo, a fin de que puedas alcanzar el descanso eterno en su presencia, comprometiéndote en todo con aquel que entregó su vida en una cruz para darte descanso y vida a ti si crees en Él. Esa es nuestra fe, hermanos queridos. Si hoy has escuchado su voz, no endurezcas tu corazón. Pon tu fe en Cristo y obedece todos sus mandamientos. Oremos, hermanos queridos, para que le demos gracias a Dios por el encuentro de esta noche. Démosle gracias a nuestro Padre Celestial por haber dispuesto un día más para llamarnos y regalarnos el privilegio